Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy quiero hablarles sobre la infantilización masculina o, traducido en pocas palabras, es la incapacidad del hombre para ser hombre. Me ha tocado ver muchos casos y sobre todo siempre tomo esta referencia en mí, que yo lo viví, que yo fui ese hombre inmaduro, inseguro y sobre todo con una falta de responsabilidad. Y esto justamente es esta parte de los hombres infantiles. ¿Qué características tienen o cómo son esos hombres infantiles? Son personas o hombres que literalmente no quieren tomar responsabilidad de nada. Ya sea o que lo delegan a las demás personas, que simplemente se niegan a tomar esa responsabilidad o que simplemente no les apetece tomar ese control o ese rol que les corresponde en la vida. Y esto que hace que se vuelvan unos hombres completamente inmaduros y sobre todo inseguros e incapaces de lograr o generar eso que ellos deciden o quieren. ¿Por qué? Y vamos a hacer como un recuento hacia atrás, hacia cuando nosotros fuimos esos niños, que nosotros queríamos algo. Nuevamente me incluyo, yo me acuerdo un berrinche que le hacía a mi mamá. A mí me gustaban mucho los Power Rangers. Y cuando salió la película, no recuerdo en qué año, yo seguramente tenía unos 6 7 años, menos tal vez. Salió la película y yo quería ir a verla al cine. Y cuando fuimos, pasamos por el centro de la ciudad, había un cine y vi que estaba el cartel y yo quería entrar a ver esa película. Y yo creo que hice el berrinche de mi vida para poder lograr o generar que mi mamá accediera para entrar a ese cine y lo hicimos. Ahora sí que yo recuerdo, a poco lo que recuerdo es que lloré y lloré y venían como los vendedores que pasaban, me ofrecían como un globo o algo y no, yo quería entrar hasta que mi mamá accedió a entrar a la película. Tal vez teníamos tiempo, tal vez no, pero uno de niño cuando quiere algo no piensa o no magnifica que a lo mejor mi mamá tenía prisa, que a lo mejor mamá no traía dinero, que a lo mejor ya había iniciado la película y no era momento correcto para entrar, ¿me explico? Pero nosotros de niño lo que hacemos es simplemente tomar la decisión de yo quiero eso y ya. O yo no quiero eso y simplemente de ahí nadie los mueve a los niños para generar una lógica diferente de, oye, date cuenta que si no comes estas verduras, pues no vas a tener las vitaminas, no vas a tener la suficiente fibra, si no nos acompañas vas a quedarte solo y no puedes estar solo. ¿Por qué? Porque puedes caerte o puedes correr algún riesgo estando tú solo, aunque vas a estar viendo la televisión, pero implica un riesgo, implica una capacidad diferente de raciocinio de nosotros los adultos hacia los niños. Y esa misma capacidad de raciocinio es la que los hombres perdemos o dejamos de darle esa importancia porque precisamente nos quedamos atados o anclados a esa etapa de nuestra vida infantil. ¿Y cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? Es esa responsabilidad. Cuando nosotros somos niños, no tenemos ninguna responsabilidad más que el jugar, más que el estar soñando, más que el estar fantaseando y que voy a jugar y que voy a hacer esto y que los avioncitos y que la carretera. Esa es en ese momento nuestra única preocupación. Ya después se van añadiendo constantemente conforme vamos creciendo diferentes responsabilidades como ir a la escuela, como el acomoda tus juguetes, como recoge tu plato, como cuando vayas al baño, bájale al baño. Ciertas responsabilidades que a lo mejor de niños pues no éramos conscientes de que son necesarias o de que son, pues sí, parte de una responsabilidad o de una tarea que nos corresponde a nosotros hacer. Entonces, cuando nosotros llegamos a adultos y no queremos tomar esa responsabilidad de adulto, ahí es cuando se vuelve o se genera esta infantilización masculina. Por eso, desafortunadamente, muchos hombres
que cuando deciden tener relaciones con su pareja sin protección, sin el cuidado debido para evitar un embarazo y tienen este embarazo en conjunto, culpan a la mujer de que ella se embarazó. Es como si ella simplemente hubiera llegado y se hubiera puesto, ya se embarazó por obra del Espíritu Santo, ¿no? Ese tipo de hombre es un hombre infantil que culpa y responsabiliza a la mujer porque ella se embarazó. Es como, pero ¿quién puso la semilla ahí? Pues obviamente el hombre, en este caso, este hombre que no se quiso ser responsable. Y puede haber muchos casos, me ha tocado ver casos en donde el hombre tal vez quiere tomar ciertos roles, pero no los toma por miedo a tener esta inseguridad. Puede haber también ciertas cosas que a la mujer le dice al hombre que lo hacen o que lo forzan hacia generar esa masculinidad o tomar ese rol masculino, pero el hombre no quiere. Un claro ejemplo es cuando vas tú y tu pareja o tú y quien tú quieras, en este caso una mujer a tu lado, la mujer siempre va a decir pues es que yo no sé qué pedir, es que tal vez yo no sé qué me gusta, o ya no sé qué tal, qué voy a pedir en el menú o cuando vayamos a algún restaurante. Esto que hace la mujer inconscientemente hace que el hombre es como si le dijera, tú toma liderazgo. Pero si el hombre siempre le dice, no, pues tú sabes, no, pues tú decide, no, pues lo que tú quieras, eso hace que el hombre baje su fuerza masculina. Es más, que ni siquiera la tome. Porque la mujer le está diciendo, oye, me gustaría que me ayudaras tomando tú ese liderazgo, tomando tú esa energía, a decidir, a tomar esta decisión. Entonces yo desde mi masculinidad, ¿sabes qué? A mí se me antoja este platillo con esta bebida. Creo, tal vez, te ayudo a que a ti te gusta el pollo, el arroz, te gusta la carne, no te gusta el pescado, entonces esta no. De alguna forma tomo ese liderazgo para que esa mujer se sienta más acompañada o más liderada en esa decisión, o en este caso respaldada. Cuando la mujer le dice, ¿tú qué quieres? Y el hombre le dice, no lo que tú quieras. Ahí el hombre está dejando que ella decida por él. Y ojo, no está mal, no se peleen con eso, pero cuando nosotros no tomamos ese rol, o cuando la mujer dice, tú elígelo, y el hombre, no, 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 tú, no estoy tomando la responsabilidad. Entonces, ¿sabes qué? Ok, yo pienso, analizo la situación rápidamente. Yo sé que a ella tal vez le gusta las lunetas, yo sé que a ella tal vez le gusta el arroz y no le gusta el picante, entonces pido las cosas sin picante y con arroz. Porque yo sé, desde mi protección, desde mi respaldo masculino, lo que es mejor para la mujer y para mí también como hombre. Pero cuando entramos en esta parte de no tomar responsabilidad, solamente delegamos o simplemente no queremos tomar esa responsabilidad. Puede ser algo a lo mejor muy tonto, vas a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pero tiene mucho que ver con tomar tu responsabilidad, con tomar tú tu rol que te corresponde a ti. ¿Y cuál es ese rol? El rol masculino tiende a dirigir, a accionar y sobre todo a proteger y proveer. Si la mujer te está diciendo yo no sé qué elegir, entonces quiere que tú proveas esa información, esa decisión. Cuando la mujer ya te dice yo quiero esto, ok, yo proveo y veo la forma de cómo que eso que ella quiere se logre desde mi energía masculina. Voy a poner un caso también que hace mucho me tocó cuando una pareja de amigos estuvieron juntos. Ellos dos tuvieron relaciones y la chava salió embarazada. Y la responsabilidad que tomó este hombre fue decir, ese hijo no es mío. Punto. Y de ahí no lo sacaron y le hablaban y le decían,
Yo no me metí, no me involucré, pero sus amigos más cercanos era como, oye, date cuenta, oye, ella está sola, oye, pues son pareja, tuvieron relaciones, sí, pues cómo que no va a ser tuyo. Si ella te está diciendo que es tuyo, ¿por qué tú dices que no? Y ese berrinche o esa falta de responsabilidad, tanto mental como emocional, hicieron que ese hombre tuviera miedo y que se fuera a protegerse debajo de las faldas de su mamá. Porque la mamá lo que hizo fue respaldar la decisión infantil de su hijo. Si mi hijo dice que no es su hijo, entonces yo voy a apoyar a mi hijo. Es completamente ilógico. ¿Y qué tiene que ver este ejemplo con esto? Esto sucede constantemente en la sociedad. Y precisamente por esto sucede que el hombre no genera esa madurez, no genera esa responsabilidad, porque dependen, y repito la palabra, dependen de los padres para tomar decisiones, para hacerse responsables, para decidir, para elegir, y esa dependencia los hace inútiles, los hace dependientes a lo que diga mamá o a lo que diga papá, siendo que ya son unos niños de 30, 35, 40 o 50 años y que aún toman la decisión o quieren ese respaldo de los padres sin tomar ese poder masculino, ese poder de ese hombre de decidir y de elegir, como si la mamá o el papá supieran qué es lo mejor para la relación de ellos, como si el mamá o la papá supieran qué es lo que pasó entre ellos, como si la mamá o el papá tuvieran ese poder, que claro que si uno de los dos les da ese poder, claro que lo va a tener, pero que ahí ya no tiene ese poder, porque en una relación de pareja son dos, no tres, ni una mamá, ni cuatro, ni un papá, ni los demás que se pudieran meter o involucrar. Y esto justamente habla de un hombre infantil, que no toma responsabilidad y que no se hace consciente de sus decisiones. Porque si fuera consciente de su decisión, sabría que esa mujer, que fue lo que sucedió, se hizo responsable sola de su hijo. Tuvo que salirse de estudiar, tuvo que trabajar, tuvo que estar solo en el parto, tuvo que hacer trabajos mientras tenía su bebé, tenía que a trabajar en línea y buscárselas de alguna forma para salir adelante. Es decir, tuvo que tomar esa mujer la responsabilidad, no solo de ella, sino que de ese hijo. Pero el hombre, niño entre comillas, lo que hizo fue no tomar responsabilidad, lavarse las manos y a los meses estar con otra pareja. Eso precisamente es ver a un hombre infantil que no toma responsabilidad de sus acciones y sobre todo de sus decisiones, y que implica tomar esa decisión sabiendo o ignorando, tal vez, supongamos que no lo supiera, pero ignorando esa situación, que eso que para mí es fácil decir, pues no es mi hijo, no es mío, no me hago responsable, pues es lo más fácil, claro está, pero no se da cuenta de que implica una responsabilidad que va a tomar otra persona, que implica algo que está o que no está dentro de las manos de esa persona, pero que debe de hacerlo, siendo que debe ser en conjunto. Como les platicaba al inicio con ese ejemplo de mi mamá, yo no sabía si ella traía dinero, yo no sabía si ella podía, teníamos tiempo para entrar, si ella tenía otras ocupaciones, yo no sabía si estaba próxima a ¿cómo se llaman? En la taquilla, o sea, que fuera a iniciar ya la sala de cine. Yo no lo sabía porque yo era un niño, yo vi eso, quiero entrar, si ahí dice que ahí están, entonces yo entro y quiero ver eso. Pero yo no implicaba eso que hay detrás para entrar al cine, para ver los horarios, para ver las taquillas, para ver si estaba abierto, para ver si había dinero. Me explico, había todo un contexto detrás de responsabilidad y de decisiones
que mamá debía tomar para que yo pudiera entrar a esa sala a lo que yo quería. Y esto sucede mucho en muchos hombres, desafortunadamente, en tomando muchas decisiones, que se victimizan a sí mismos creyendo o que no pueden, o que son incapaces, o de que es muy difícil, y ni siquiera lo intentan. Y sobre todo, esto se da porque son hombres que no han sanado esa herida o no se han desapegado de esa energía femenina de mamá y no han retomado y reconciliado consigo mismos esa energía femenina. ¿Y a qué me refiero con esto? A esto se le llama mucho, las personas acá en México se le conoce que tienen mamitis. Son hombres que dependen al 100% de lo que mamá diga. Dependen al 100% de lo que mamá les autorice o no. Dependen al 100% de que si mi mamá le cae bien a mi pareja o no. De que si la acepta, ¿no? Hace poco hubo un caso de Belinda que precisamente pasaba esto, que su novio o exnovio no la aceptaba porque mamá no sé qué iba a decir de ella por juicios que traían y porque este hombre tenía mamitis. ¿Por qué? Porque dependía de lo que mamá le dijera. Dependía tal vez de lo que papá decidiera para su hijo. Siendo que tal vez, no sé la edad que tuviese, él pudiese decidir tomar esa decisión de, ella es mi pareja, yo la elegí, ella va a estar conmigo, si ustedes no están de acuerdo, si ustedes no les parece, es mi decisión, respétenla. Y eso es hablar desde el adulto, desde el yo elijo, yo decido, yo tomé esa decisión, yo me hago responsable de esa decisión que yo tomé y ustedes como mis padres deben de apoyarme. Y si no me apoyan, yo voy a mantener mi decisión porque ya no soy un niño que o lo castigan o le dicen ya te voy a quitar la herencia o ya no vengas, pues ya no voy. Porque yo soy un adulto y yo elijo lo que quiero para mí. Y si a los demás no les parece, pues lo siento, pero yo estoy decidiendo lo que es mejor para mí. Tal vez yo me equivoque con esa mujer o con esta decisión, pero yo lo decidí y ese aprendizaje es para mí. Desde mi poder, desde el reconectarme conmigo mismo, hacia lo que yo quiero y hacia lo que yo estoy experimentando también. Porque tal vez nos vamos a equivocar, tal vez la vamos a regar en algo, tal vez vamos a decir, si hubiera hecho de esta otra forma, pero de esa forma voy a aprender, de esa forma voy a madurar. No solamente leyendo y estando en mi cuarto y no saliendo, como les pasa a muchos hombres que quieren salir a ligar, leyendo y estudiando y viendo videos en YouTube todo el día, pero no pueden salir y hablar con una mujer porque les da pena, porque les tiembla la voz, porque no saben qué decir. Eso precisamente es tener esa mentalidad de infantil y no ser esos hombres que salen y buscan y se experimentan y hacen que eso que ellos quieren suceda. Yo quiero una pareja, entonces tengo que sí entrenarme en habilidades sociales, tengo que mejorar mi postura, tengo que tener una conversación que le interese tal vez a la otra persona. ¿Para qué? Para que congeniemos y podamos tener esa plática o ese entendimiento y ya después conocernos más. Pero incluso hay hombres tan infantiles que prefieren pagarle a una mujer para que esté con ellos. Y eso es lo más infantil, lo más inmaduro que puede hacer un hombre, pagar por amor o pagar porque les abran las piernas y para que estén con ellos, es lo más infantil que pueden hacer. ¿Por qué? Porque demuestra la incapacidad que tienen para poder lograr estar con la mujer que deciden, para poder lograr estar con una mujer sexualmente que se abra para ese hombre, desde lo que es ese hombre, desde lo que representa ese hombre para esa mujer y no por el valor monetario que le puedas estar aportando. Eso es lo más infantil o lo más bajo que puede caer un hombre desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque no está dando valor, no está él decidiendo. Puedes elegir, pues esta mujer cobra tanto, le pago.
Pues sí, eso es lo fácil, pero no te vas a sentir ese hombre seguro, confiado, desde esa energía de saber que puede lograr, que puede ir a cazar ese mamut y que puede ir a cazar esa mujer que quiere, porque él lo elige, porque él se va a esforzar y porque él va a tomar esa acción y esa decisión consciente para hacerlo. Y esa infantilización se da porque no hemos cortado con esa energía femenina, del depender, del reprimir, del sentirnos inconformes pero no hacer nada para cambiarlo, de estarnos quejando y no hacer nada para sacar esa energía masculina a ir tras eso que nosotros queremos. Eso es en lo que nos debemos de enfocar como hombres hoy en día. Dejar esas redes sociales que solamente nos están estimulando constantemente a creer que porque yo estoy viendo una pareja que están teniendo relaciones, yo me estoy satisfaciendo, y eso es tener una sexualidad y eso es tener una masturbación. Eso es lo más alejado de una masturbación. Ese es simplemente derrochar tu poder, tener una micro intimidad contigo, porque ni siquiera conectas contigo, y eso se da porque no has conectado con tu energía femenina, y mucho menos vas a poder conectar con tu energía masculina porque no estás tomando tú esa responsabilidad de cambiarlo. Entonces, cuando ambos polos integran esa energía femenina y esa energía masculina en ti, entra esta conciencia, entra esta responsabilidad, esta decisión, esta confianza, este amor de hacer eso que amas, pero también de ir generando esa fuerza para lograrlo y para ir creciendo y para no quedarte estancado en eso que te haces creer que estás haciendo. Como último ejemplo, me gustaría, que yo sé que a muchos hombres les pasa y a mí me pasaba mucho, que me autoengañaba creyendo que estaba haciendo las cosas, pero realmente no estaba obteniendo resultados. Por ejemplo, me ha tocado mucho ver que las personas que van al gimnasio hacen ese esfuerzo, obviamente, de pagar, de ir al gimnasio, pero no hacen esos cambios internos cuando nadie los ve. ¿A qué me refiero con esto? Lo fácil es ir a pagar al gimnasio e ir y presentarte y estar ahí en el gimnasio. ¿Por qué? Eso es lo fácil, porque cualquiera lo puede hacer. Lo difícil es realmente entrenar correctamente y no estar platicando. Lo difícil, o la decisión, o la responsabilidad, es también hacer a esos cambios, esa alimentación, hacer ese cambio de pensamiento y de hábitos que nos han llevado a lo mejor a tener ese sobrepeso o no tener ese físico que querramos. Y sobre todo tener esa conciencia de los cambios que debo de quitar y erradicar de mi vida, como a lo mejor estarme desvelando, como a lo mejor estar tomando alcohol, como a lo mejor estar consumiendo en exceso cosas que me intoxican, como alimentos, como ciertas estimulantes o ciertas cosas como el tabaco, que no me benefician en nada, y erradicarlos de mi vida. Eso es realmente lo que nos hace tomar esa decisión, esa responsabilidad de ser conscientes de que estoy haciendo ejercicio, porque muchos van, pagan y se presentan ahí, pero no entrenan bien, se la pasan platicando y fuera de, se la pasan tomando, se la pasan fumando, no comen bien. Entonces eso no es tomar responsabilidad, eso es autoengañarse, y se da precisamente porque muchos de esos hombres y o mujeres tienen todavía esta conciencia, esta mentalidad y esta emocionalidad infantil, de que se cree que todo allá afuera se va a dar como nosotros de niños, como nosotros queremos, sin hacer nada. Como me pasó a mí cuando quería entrar al cine, yo quería y me importaba todo lo demás allá afuera, pero yo quería eso sin saber lo que había detrás que implicaba hacer para que eso sucediera. Y eso es justo lo que los hombres debemos observar. ¿Qué es eso que yo no estoy queriendo hacer, que yo no estoy queriendo tomar responsabilidad, que me es fácil, entre comillas, elegirlo o no, o hacerlo o no, o autoengañarme o no, que debo de empezar a tomar esa responsabilidad? Así que empecemos a hacer esos cambios, empecemos a tomar esa responsabilidad y sobre todo, observémonos en qué estamos teniendo esa actitud infantil en nuestras vidas.
en la sexualidad, en la relación de pareja o amorosa, en la espiritualidad y sobre todo en el trabajo personal. Desde ahí empieza. Y si tú como hombre sientes que estás siendo dependiente a todo esto que yo estoy diciendo, es imprescindible que trabajes y sanes y cortes ese cordón umbilical con mamá, que dejes de depender de mamá, que ya no te referencies y dependas de tus parejas para tú ser y hacer lo que tú quieras, sino que tú seas ese hombre seguro y confiado de que sabes lo que quieres, de que vas hacia donde tú quieres ir y tu pareja te va a acompañar a eso y no dependiendo de ella si te dice que sí o si te dice que no, si te da permiso o no te da permiso. Eso es dejar de depender y ser tú, tomar esa responsabilidad de ser ese hombre masculino y sobre todo de tomar ese poder, ese fuego interior como hombre y lograr y generar eso que tú eres. Así que ya sabes lo que tienes que hacer y si no sabes, te invito a mi sala en donde vamos a estar reforzando todo esto, todos esos hombres, cortando esos cordones umbilicales, reforzando esa masculinidad y sobre todo erradicando y quitando esos pensamientos y esas creencias que nos hicieron creer que era lo correcto, pero no desde ese hombre, sino desde ese niño. Así que estés muy bien.